Hola, buenas. Bien, ¿qué tal? Espero que estéis bien y que no os haya pasado por las noticias que tengo recibidas. De momento no ha pasado gran cosa, estoy hablando. Ahora son las 12 de la mañana del lunes, así que espero que pues esto siga así, que sea simplemente una alarma, pero que no lleve, que no, que no traiga consigo lo que trajo la anterior Dana. Vamos a ver la presentación de Sócrates. Bueno, en primer lugar, el contexto de Sócrates. Todo lo anterior que hemos visto de los prasicráticos, eso sirve. Lo que hemos visto de la cultura oral, de los aedos, de los mitos, la escritura de estos, hasta el siglo VI antes de Cristo, cuando aparece Tales, todo lo demás lo mantenemos. Ahora lo que vamos a ver es algunos acontecimientos que tienen que ver sobre todo con la consolidación de la democracia, que, que son los que caracterizan la época de Sócrates. La democracia ateniense se basaba en tres instituciones. En la Iglesia, la Asamblea, que era el máximo organismo de decisión, la Bulé, que era el organismo que convocaba las asambleas y que supervisaba los tribunales, y los tribunales. Los tribunales eran pues, los jueces, los que tomaban las decisiones en los juicios, y estos tribunales eran ciudadanos por sorteo, incluso los más pobres. Todas estas, la Iglesia y los tribunales tenían una remuneración para que no perdieras dinero tú de los días que no habías podido trabajar. La polis griega era la base política de Grecia. Atenas, que tuvo un gran desarrollo de la actividad marítima y un sistema democrático con 40.000 ciudadanos que eran ciudadanos hombres, no extranjeros y no eran esclavos ni niños. Los ciudadanos que participaban en la democracia ateniense eran hombres, ciudadanos, y no podían ser mujeres, ni niños, ni extranjeros. El auge de Atenas se debe en parte a estas instituciones, en parte al desarrollo de la actividad marítima, el dominio de, del mar, en parte al éxito económico y en parte también a Pericles. Pericles fue un político destacado de este periodo y fue el político que acompañó a Atenas en el periodo de su esplendor cultural, político y militar. Atenas lideró la Liga de Delos, que eran una alianza de polis griegas, de ciudades griegas, frente a los persas. La tensión de Atenas, los griegos con los persas, se liberó a través de las guerras médicas. Las guerras médicas fueron unas guerras entre Grecia y los persas, en las cuales vencieron los griegos, dando lugar a un periodo de esplendor democrático, artístico y cultural, y un gran desarrollo intelectual. Esto llamó la atención de muchos otros ciudadanos griegos extranjeros que se animaron a ir a visitar a Atenas y alimentarse de este contexto de esplendor. Todo este contexto de esplendor llega a un punto de eclosión, que es la derrota de la guerra del Peloponeso. Las guerras del Peloponeso son unas guerras contra Esparta por el liderazgo de esta liga. Y esto pone pone fin al liderazgo de Atenas y la sumerge en una crisis económica, una crisis cultural, una crisis de valores. La crisis económica en particular, Atenas, como hemos dicho, era democrática, se basaba en una asamblea, una bula y un grupo de tribunales. Esta, esta crisis económica desemboca en una dictadura. Cuando las cosas se ponen difíciles, normalmente se ponen al mando pues, militares, tiranos. La dictadura de los 30 tiranos. Junto con esta crisis económica también hay una crisis intelectual y de valores, donde pues, proliferarán los sofistas
que son una especie de sabios, eso es lo que significa la palabra sofista, son sabios, la gran mayoría son extranjeros y son expertos en la persuasión, en el convencer a una persona de prácticamente cualquier cosa. Para estos grupos de personas tendremos un núcleo temático distinto. ¿Vale? Los sofistas los estudiaremos en detalle. Ahora, de momento, simplemente que sepáis esto. Los sofistas acuden a Atenas bajo el momento de máximo esplendor, que es durante este periodo entre las guerras médicas y la guerra de Peloponeso. Y bien, con eso que sepáis ya es bastante. Mirad, aquí he escogido esto está en el libro, tal cual, ¿vale? Para que veamos de forma visual, para que lo veamos, este hilo temporal. Mirad, estas son las guerras médicas. ¿Vale? Este es el periodo de guerras contra los persas. Cuando acaban estas guerras con la victoria de Atenas, tenemos este periodo de tiempo de que Atenas es la líder de la Liga de Delos. Y aquí hay un florecimiento cultural, sinceramente, increíble. Esto, hay poquitos parangones, hay cosas parecidas en el mundo. Mira, la tragedia griega, por ejemplo, Esquilo, Sófocles, Eurípides, que son autores de talla internacional. Aristófanes, muy importante por sus comedias, en particular Las nubes, donde habla de Sócrates. Pero no solo en escritura, sino fijaos en la escultura. El Discóbolo de Mirón, el Partenón de Fidias. La arquitectura pues, se reconstruye del Acrópolis y la reconstrucción del Partenón por Calícrates. Este momento de esplendor coincide con el liderazgo de Pericles y este amplio abanico de aquí, que es más o menos al principio del momento de que Atenas era el líder de la Liga de Delos, hasta la dictadura de los 30, la vida de Sócrates. Aquí tenemos a Aspasia, que también dedicaremos un periodo a ellos, a esta mujer, y en este marco, entre la guerra médica y la del Peloponeso, tenemos el auge de la reflexión sofista. Con la pérdida de la guerra del Peloponeso, viene el gobierno de los 30 tiranos. El gobierno de los 30 tiranos durará muy poco, y entonces habrá la revuelta de Tersíbulo, que hará volver a Atenas a la democracia. Esto que hemos visto del contexto histórico. Dejando todo puesto en una hoja para que la tengáis ahí a mano. Y ahora vamos a ver otro tipo de contexto, que es el contexto de ideas. Esto que hemos visto ha sido el contexto histórico y ahora vamos a ver el contexto filosófico. Antes del siglo VI a.C. tenemos una cosmovisión mítica. Acordaos. El cosmos, el universo es gobernado por dioses y la culpa de las cosas las tienen los dioses. Pues si viene una dana y llueve mucho, ¿qué ha pasado? Pues Zeus, el que acumula las nubes, es el que se ha enfadado y nos ha enviado esta lluvia. Después del siglo VI, a través de la aparición de la escritura de los mitos, a través de la aparición de una clase social que tiene tiempo libre, que tiene buena alimentación y que tiene todo lo necesario para dedicarse a investigaciones abstractas y complejas, aparecen los presocráticos, que en vez de contentarse con una cosmovisión mítica y con la respuesta de que todo está gobernado por los dioses, empiezan a investigar la naturaleza desde un punto de vista racional. Buscan un primer principio de la fisis y lo buscan a través de argumentación, observación y deducción. ¿Cuál es el elemento contextual de ideas que va a cambiar con Sócrates? Con Sócrates lo que va a cambiar es el punto de vista desde el cual se investiga el mundo. El punto de vista con el cual investigaban el mundo los presocráticos era el punto de vista científico. Ellos estudiaban la naturaleza buscando principios. Pero con Sócrates vamos a dirigirnos
ya no solo hacia la naturaleza, sino también y sobre todo hacia lo que los seres humanos hacemos con la naturaleza. Abriendo así el melón de un conjunto de términos mucho más amplio que en el punto de vista presocrático. Desde el punto de vista presocrático, pues buscamos elementos, uno o varios elementos que nos digan qué es lo que se permanece constante en la naturaleza. Pero aquí Sócrates va a decir, bueno, pero los seres humanos, ¿qué hacemos con la naturaleza? Pues fundamentalmente hay dos cosas que hacemos con la naturaleza. A veces hacemos con ella un bien y a veces hacemos con ella un mal. ¿Qué es este bien y este mal? Este bien y este mal, lógicamente, no se pueden investigar de la misma naturaleza que se investiga la naturaleza física. ¿Cuál es el elemento filosófico donde vamos a contener este bien y este mal? En su definición. El bien será lo que los elementos característicos que den lugar a lo que es bien nos diga lo que es bien. Esto es la búsqueda de las definiciones esenciales. Es decir, que para lo bueno, lo justo, lo correcto, existe una serie de notas características, existe una serie de elementos que definen aquello que es lo bueno. El intelectualismo moral, estas dos tesis están unidas, junto con las definiciones esenciales donde podemos esperar recibir una definición de lo que es bueno, existe la afirmación socrática de que cuando una persona sabe lo que es bueno, entonces actúa de esa forma buena. Las personas que actúan mal lo hacen porque ignoran lo que es bueno. Junto con el giro antropológico, la búsqueda de definiciones esenciales y el intelectualismo moral, tenemos también la mayéutica. La forma en la que Sócrates llegaba a estas definiciones esenciales era a través del diálogo e interrogar a a la persona con la que estaba dialogando. Al interrogar, él no entendía que él había encontrado las definiciones y entonces las entregaba a los demás, sino él entendía que cada uno de nosotros, en nuestra alma, tenemos todas esas definiciones y entonces a través del diálogo lo que se despierta es la facultad de conocerse a sí mismo. A través de las preguntas y las respuestas, lo que hacemos es indagar en nuestra propia alma y sacar de nuestra alma esas definiciones esenciales. De la misma manera que una partera que es una mujer que ayuda en el parto, una comadrona, no pone el niño dentro de la mujer y luego lo saca, sino que simplemente ayuda a sacar el niño que ya tiene. Pues de la misma manera digo que la mayéutica es el arte de ayudar a sacar de dentro de uno lo que ya tiene. Sócrates, creía que las definiciones esenciales no se ponían dentro de las personas, sino que se extraían por medio de preguntas y respuestas. Este Sócrates, del cual estamos hablando, era una persona que se negó a escribir libros y de la cual de primera mano no tenemos ningún dato. Entonces, todas estas cosas que decimos, que estas ideas que él tiene, ¿de dónde las hemos obtenido? Pues en realidad se hemos obtenido de un grupo de personas que constituyen lo que se llama el problema socrático. El problema socrático es que Sócrates en cierta medida es una invención de varias personas, de las cuales entre todas esas varias personas nosotros eh, nos hemos acercado más a uno o a otro. Mirar, cuando hablamos de Platón, la doctrina de Platón, fundamentalmente nos referimos a la doctrina de que Platón expresó en sus libros, Aristóteles, ¿vale? Pero no podemos decir eso de Sócrates, porque no escribió ningún libro. Y en consecuencia, ¿qué es lo que tenemos? Distintos testimonios. Y esos distintos testimonios no dan un único Sócrates, no, nos dan muchos. Entonces, de estos muchos tenemos que reconocer esta problemática y este es el tema del problema socrático. Y las diferencias son importantes, porque fijaos, para Aristófanes, Sócrates es un sofista. Si estudiamos el Sócrates de Platón, es contra los sofistas, es lo contrario de los sofistas. Sin embargo, Aristófanes nos lo presenta así, en una comedia suya que se llama Las nubes, lo presenta como un sofista, como una persona que va a ayudar a otro a pues ayudarle a hacer el argumento débil fuerte, ayudarle a defender una causa aunque no sea verdadera, simplemente por
por dinero. Xenofonte lo presenta como un ejemplo máximo de excelencia moral, de virtud, pero no nos lo presenta Xenofonte como un filósofo interesado en las definiciones esenciales, en el alma humana, o una persona que fuera capaz de cambiar el rumbo de la filosofía, ni mucho menos. Xenofonte nos lo presenta como una persona extraordinaria, como el más justo de los atenienses, pero no como un filósofo. Entonces, eso supone una diferencia muy grande con el Platón, porque Platón utiliza a Sócrates para presentar su doctrina. Entonces, Platón nos presenta a Sócrates como un filósofo, que es el Sócrates que estudiamos y el Sócrates que conocemos, es en mayor medida el Sócrates de Platón. Entonces, seguramente que en el Sócrates de Platón estén mezcladas las propias ideas de Platón. Aquí habría que hacer una diferenciación, sobre todo en los diálogos de los primeros diálogos platónicos, que son muy socráticos, donde igual estaría expresada de forma más genuina la filosofía de Sócrates, pero en los diálogos de madurez de Platón, claramente ahí están mezcladas. A Sócrates están mezcladas las ideas de... en Sócrates, a Platón hace decir a Sócrates las ideas que él quería. Y Aristóteles lo presenta como un innovador filosófico en la línea de Platón, buscando las definiciones esenciales y razonamiento inductivo. Razonamiento inductivo es a partir de distintos casos. Mira, esto es un acto justo, compartir tú lo que tienes con los que no tienes. Mira, esto es un acto justo. No sé qué tipos de acto justo podemos pensar ahora. Repartir, eso ya lo he dicho. No, es Aristóteles. Aristóteles se presenta como un innovador filosófico. Ahí encontramos estas definiciones esenciales que hemos hablado antes, las notas características del acto bueno, del acto justo, razonamiento inductivo. Razonamiento inductivo es a partir de determinados casos extraer una norma general. Por ejemplo, distintas cosas justas. Es justo compartir lo que tú tienes con los demás. Es justo que si alguien te haya robado 100 euros, pues que te devuelva los 100 euros y una disculpa. Es justo que el profesor trate a todos los alumnos equitativamente. Esas tres formas de justicia son diferentes. Examinando las tres, a partir de los tres casos, podemos inducir una característica de lo justo. Eso sería una característica que destaca Aristóteles de Sócrates. ¿Vale? Como idea fundamental y la más importante de todas estas ideas es el giro antropológico. Es lo que caracteriza a la filosofía y lo que hace a la figura de Sócrates importante. No digo que las demás cosas no lo sean, las demás cosas también son, pero el giro antropológico es la de más peso. Ese es un ejemplo que hemos utilizado el curso pasado y que creo que puede seros de ayuda. Desde un punto de vista natural, desde un punto de vista de la filosofía de los presocráticos, un cuchillo es un compuesto de cosas naturales. En esencia, simplemente átomos. O sea, el hierro se comporta de esta manera y corta de esta manera por la estructura atómica por cómo se comportan así los átomos. Y eso sería una investigación natural. Investigando el cuchillo de forma natural, llegamos a la conclusión de que es así porque está hecho de esta cosa. Pero desde el punto de vista antropológico, en función de los fines de la mano que dirige el cuchillo, pues el cuchillo puede producir un bien, como esta persona que está cortando fuet para dárselo para comerse un trocito también y darle al resto de la familia, o una puñalada trapera que constituiría un mal. Desde el punto de vista natural, no podemos ver la diferencia entre este y esta acción. El cuchillo es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el fin con el que está utilizado. Bien, pues esto, la naturaleza de los fines, de los propósitos y la influencia que tienen en el mundo de las personas, que el mundo de las personas no solo está compuesto de átomos, el mundo de las personas está compuesto de cuestiones culturales, de cosas justas, injustas. Entonces, hay que ampliar el punto de vista natural y complementarlo con un punto de vista antropológico y dirigir la mirada de la naturaleza a el alma humana. El problema del
el problema perdón, de la filosofía natural, esta argumentación la vimos el año pasado, es la siguiente. La búsqueda del arjé nos da una explicación causal de las cosas. ¿Qué es lo que causa que el hierro sea como es? Que el hierro corte como corte. Lo que causa que el hierro corte como corte es la estructura atómica del hierro. Cómo se están formados, la forma que adquieren la unión de los átomos. Entonces, esas explicaciones causales lo que hacen es reducir las cosas del cuchillo a los elementos constituyentes, a el paquete de átomos. Y estas explicaciones nos darán el qué. Esto es lo que es el cuchillo desde el punto de vista natural. ¿Vale? Pero las explicaciones sobre los fines y los propósitos nos esclarecen ya no solo el qué, sino el por qué y el para qué de las acciones. Y fijaos que el por qué y el para qué de las acciones es lo que va a hacer que una acción sea buena, mala, justa, injusta. Conclusión de esta argumentación. Si Sócrates quiere investigar el por qué y el para qué, y no solo el qué, si Sócrates quiere investigar qué finalidades y qué propósitos tiene la acción humana, y no solo de qué está hecha la acción humana, debe abandonar la investigación natural y ampliarla con una investigación sobre el ser humano. Si queremos investigar el porqué de la vida, el fin y el propósito de nuestra vida, no debemos de investigar solamente en la naturaleza de las cosas físicas, no debemos de hacer solamente física o química. Si queremos investigar el porqué de nuestra vida, tenemos que investigar al ser humano, que el ser humano es el que dirige la vida. Es la mano que mueve el cuchillo. De los datos biográficos de Sócrates que nos ayudarán a aclarar su posición. Aquí tenemos que es un origen humilde, su madre era partera y su padre era cantero. Cosas que realmente creo que no son ciertas. Lo de que es cantero posiblemente sea un error y que su madre era partera es una cosa que él dice, que su madre era comadrona, pero que no hay que entenderla en el sentido de que era obstetricia o que era una médico como lo entendemos nosotros. ¿Vale? Se relaciona con figuras políticas problemáticas, por ejemplo, con Critias, que va a ser uno de los tiranos de los 30. Los 30 estos serán los encargados de matar al mismo Sócrates. Y Alcibiades, que es un político díscolo. Él genera desconfianza entre los atenienses por la gran influencia que tiene sobre los jóvenes. Sócrates se comparaba a sí mismo como un tábano que iba picando y aguijoneando ahí donde pudiera, porque se dedicaba a hablar en el ágora, en los espacios públicos, con los jóvenes, preguntándoles sobre estas cosas, sobre qué son las cosas, qué es lo bueno, qué es lo justo, hacia dónde dirigimos la vida de los seres humanos y hacia dónde la quieres dirigir tú. Entonces, invitaba a las personas a conocerse a sí mismos. Como hemos visto antes, las definiciones esenciales, Sócrates no entendía que las sacaba de la investigación de la naturaleza, sino Sócrates entendía que las sacábamos de cada uno dentro de nosotros mismos. Entonces, de alguna manera, cada uno teníamos que hacer ese viaje de conocernos a nosotros mismos. El ateniense que esperaba que su hijo continuara el negocio suyo, le ayudara en el negocio para ganar dinero, estar económicamente tranquilo y vivir la vida en paz, se encontraba que su hijo, cuando hablaba con Sócrates, pues volvía a casa, llevaba el pelo largo, ponía los pies encima de la mesa y decía que quería conocerse a sí mismo antes de que ponerse a trabajar en lo que su padre quería. Y todo eso pues generó mucha desconfianza entre los atenienses. Y esta anécdota, por supuesto, tenemos que conocerla. La anécdota del oráculo de Delfos. Un amigo suyo le preguntó al oráculo de Delfos quién era el más sabio de Atenas. Y el más sabio de Atenas le dijo el oráculo de Delfos a este amigo que era Sócrates. Pero Sócrates en ese momento estaba abandonando la investigación natural de Anaxágoras y estaba bastante desanimado todavía en este momento que pasa esta anécdota, todavía no había dado el giro antropológico. Entonces, él pensaba que no sabía nada, que no sabía qué era lo bueno, qué era lo justo, ni nada. Entonces, como el oráculo de Delfos no se podía equivocar y el oráculo de Delfos le había dicho que él era el más sabio,
la conclusión a la que llegó Sócrates es que yo soy el más sabio porque yo sé que no sé. ¿Entendedme? Había en Atenas un montón de personas que defendían que lo bueno era esto, lo justo era aquello. Y Sócrates estaba en un momento en el que simplemente había roto con la investigación natural de los presocráticos y pues no sabía nada, o decía que no sabía nada. Entonces, al recibir la noticia de que el oráculo de Delfos había dicho que él era el más sabio, la única posibilidad es la siguiente. Yo soy más sabio que estos que dicen que saben lo que es bueno y lo que es justo, porque yo sé que no sé. Y ese punto de partida, el reconocimiento de la ignorancia, es el principio a partir del cual pues, empieza cualquier investigación, reconociendo que no sabemos. ¿Vale? Esto es la ignorancia socrática y es el punto de partida de cualquier investigación, el reconocimiento de la propia ignorancia. Bueno, después de la guerra de Peloponeso, como hemos visto, hay una crisis económica y una humillación ateniense y hay un malestar general. Y el malestar busca la mala leche, el enfado busca culpables, siempre. Y culpables hubo, en todos lados. Y entre ellos pues, también Sócrates estuvo señalado. Lo acusaron formalmente de no creer en los dioses de la ciudad y de corromper a la juventud. Esta es una acusación formulada por un grupo que respondía al malestar de algunos de los tiranos de la dictadura de los 30. Después de la guerra del Peloponeso, ya hemos visto que está la dictadura de los 30. Pues en esta dictadura buscaron a quien cargar con el pato, a quien echarle las culpas, y estas fueron pues las mentiras piadosas con las que llevaron a Sócrates a la acusación de eso de ateísmo, de no creer en los dioses, impiedad y de corromper a la juventud. La realidad es que molestaba por esto que os he dicho antes, porque molestaba porque enseñaba a las personas a pensar por uno mismo, a buscarse a sí mismo y a cuestionar las tradiciones y autoridades. Y entonces pues había molestado a mucha gente con poder y con riqueza. Y bien, el juicio pues es una pantomima en la que se le acusa de una cosa, él se defiende y al final pues lo condenan a muerte, pero él le ofrecen una alternativa. Le dicen, Sócrates, mira, vete de Atenas, no molestes más y ya está, y no tienes que morir. La muerte la habían determinado bebiendo cicuta, que es un veneno, y nada, y le ofrecen esta posibilidad de irse y no beber el veneno. Pero él dice que él había defendido por coherencia obedecer a las leyes, que es lo que es justo que hay que hacer, y que entonces pues él iba a obedecer a las leyes y no se iba a escaquear y iba a beber la cicuta y efectivamente sí. Bebió la cicuta, en el momento de tomar la cicuta estaba acompañado de sus discípulos, de la gente que le seguía, entre ellos está Platón, y claro, imaginaos la fuerza de esta situación. Era una persona que estimáis y en la que creéis en esta circunstancia y veo un ejemplo tan fuerte de coherencia y coherencia incluso hasta límites, no coherencia a base de perder dinero o coherencia mira, aunque yo me perjudique en esta cosa, pues voy a seguir mis ideas, no. Coherencia, incluso aunque me mate la coherencia. Pues este es el ejemplo de Sócrates, que pues un ejemplo que ha sido importante en nuestra cultura y lo pone cerca de la figura de Jesucristo, que también acepta su propia muerte de una manera parecida. Vale, pues de todo lo que hemos dicho, vamos a intentar hacer un pequeño resumen y ya lo tendríamos. ¿Vale? Estas dos tesis de arriba que veis aquí, la búsqueda de definiciones esenciales, ¿vale? La búsqueda de la balanza de lo justo fundamentalmente, y la del intelectualismo moral, que la gente que sabe lo que es el bien actúa conforme bien y el que actúa de mal actúa por ignorancia, están relacionadas las dos. Mirad, la búsqueda de definiciones esenciales es la búsqueda de lo bueno. Frente al relativismo sofista, que ya os digo que lo veremos más adelante tranquilamente, el relativismo sofista consiste simplemente en decir que lo justo, lo bueno, no es, eh, no es nada, sino simplemente es en algunos sitios será una cosa, en otros sitios será una otra. Para ti será una cosa, para mí será una cosa.
Eso es el relativismo. Frente al relativismo de los sofistas, Sócrates defiende que hay una definición de lo justo, de lo bueno. Hay una serie de notas características que hacen que lo justo sea lo que es y que hacen que lo bueno sea lo que es. Entonces, cuando una persona tiene esa definición en su mente y la tiene clara y la tiene bien pensada y no la tiene borrosa o la sabe un poquito por encima, sino la sabe muy bien y la ha pensado muy bien, entonces la persona actúa de esa manera. Lo que nos pasa muchas veces es que a veces pues, no pensamos lo suficiente y a veces que tomamos cosas buenas por cosas malas, nos confundimos y pensamos que el mal es el bien. ¿De dónde sacamos estas definiciones esenciales? Las sacamos de dentro de nosotros mismos. Eh, Fijaos que la mirada filosófica de Sócrates se dirige al ser humano, al interior de la persona. Cómo la partera, la comadrona, extrae a la criatura de dentro del vientre de la madre y no la pone ahí. La vida de las personas es una vida que vivimos a través de valores, que es una vida que vivimos a través de los conceptos fundamentales de lo bueno y lo justo. Entonces, una vida que no se examina, una vida que no se repasa, una vida en la que no se le pone la valoración de si a ver si mi vida ha sido justa o a ver si mi vida ha sido buena, es una vida que para Sócrates no tiene sentido vivir. Mi experiencia de la vida es así, que la vida se examina y cuando pasan los años, pues reflexiona sobre lo que has pasado. Y una vida buena es una vida que que trae en un futuro felicidad. Y cuando examinamos nuestra vida y vemos los fallos, vemos las cosas que no hemos hecho bien, pues eso nos trae un pesar de cosas que cosas ya han pasado, cosas que ya están olvidadas. ¿Por qué nos trae eso pesar? Pues nos trae pesar porque no podemos no examinar nuestra vida. No somos solamente materia física, no somos solamente eh, átomos. Somos seres humanos con valores y necesitamos examinar nuestra vida. En conclusión de todo esto, se abre un debate radicalmente diferente entre el- el relativismo de los sofistas y la universalidad del pensamiento de Sócrates, cosa que será tema de futuras clases, cuando veamos los sofistas tranquilamente. Bueno, espero que os haya gustado esta charla y si tenéis alguna duda, ya sabéis, me ponéis un correo electrónico. En cualquier momento, si estáis viendo en clase el vídeo y lo queréis parar, lo paráis y, y me enviáis la duda. Yo estaré en vuestras clases, estaré pendiente del correo electrónico para contestaros. Muchas gracias y nos vemos pronto.